Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos en este día. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, una de las figuras más influyentes según la palabra de Dios. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que los padres tienen un impacto profundo en el desarrollo integral de los niños y de toda la familia. El padre influye en sus hijas, en su desarrollo como mujer, influye en la masculinidad de sus hijos, influye también en la estabilidad de su esposa. No obstante, es una figura muy controversial en nuestro siglo. Me acuerdo cuando mi hijo estaba en la guardería, o en lo que llamábamos COIF, o se llama COIF, y nos llamó poderosamente la atención que nos dijeron que no se celebraba el Día del Padre allí. Había actos del Día de la Madre, el Día del Niño, pero el Día del Padre, ellos tomaron la decisión de que no iban a hacer nada en ese día. Y preguntamos por qué. Y nos decían, es un día en donde los niños se entristecían demasiado. Algunos porque decían que no tenían papá, algunos porque sus papás nunca llegaban al acto, algunos solamente sus abuelitos. Y hoy en día que celebramos el Día del Padre, es un día que quisiera tomar tiempo para exaltar una figura de paternidad. En este mes, en las reflexiones, estamos dedicándole el tema a los padres. Hemos visto hasta aquí dos tipos de paternidad. La paternidad de Abraham, cómo Abraham, sin ser un padre perfecto, hizo bien su trabajo como padre. También vimos a un padre que hizo todo lo contrario, Elí, un sumo sacerdote que fracasó como padre y causó un impacto negativísimo en la vida de sus hijos y de toda su generación. Pero hoy quiero hablar de otra figura de paternidad. Quiero hablar del padrastro, aquel que asume el rol de papá sin ser papá. Y he titulado este mensaje, José, un padrastro verdaderamente padre. Vamos a ver las acciones que José tomó para bendecir a un niño que no era suyo. Si usted no ha caído en cuenta en esto, Jesús creció con un padrastro. José no era su papá natural. Su padre natural era el Padre Celestial, su padre terrenal, que no comparte con él ninguna onza de ADN, fue el que lo crió a él. Vamos a ver cómo un padrastro debe ser un padrastro verdaderamente padre. Hoy en día en Panamá hay muchos que están ejerciendo este rol como padrastro, y en medio de nosotros, aquí en CCP, tenemos muchos padrastros, o tenemos más de un padrastro, ¿no? Somos una iglesia grande, así que no tenemos muchos, pero tenemos más de uno, a los cuales yo admiro. Y quisiera que este mensaje sirviera de guía y de inspiración tanto a los padres como a las esposas que son madres solteras y que encontraron un hombre que estuvo dispuesto a asumir el rol de papá, y a los hijos que encontraron en uno que no comparte su ADN, un padre, bien padre de verdad. Vamos a empezar. Vamos a Mateo capítulo 1, versículos del 19 al 20 y saltamos al 24. Miren lo que dice. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María. Pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé. José le puso por nombre Jesús. Vamos a ver entonces la primera cosa que hizo José, que lo hizo ser un padrastro bien padre o verdaderamente padre. Aceptó tanto a la mujer o a la madre y a su hijo. Si vas a casarte con una mujer que tiene hijos, debes aceptarla a ella y a su hijo. Mi madre fue una madre soltera con 5 muchachos, y cuando ya grande le pregunté, ¿por qué nunca te casaste? Sé que tuvo algunas relaciones, 2 me acuerdo de ella, y una muy importante que le ofreció matrimonio y ella decidió no. Ella decía, es que yo no quería ponerle un padrastro a ustedes. Es que la figura de un padrastro en una relación de familia reconstruida es muy crucial. Algunos aceptan a la madre pero no quieren al hijo. Y los hijos de matrimonios divorciados son muchachos que vienen con muchos conflictos y necesitan un padrastro bien padre de verdad para poder ayudarles a crecer. Así que si quieres ser un buen padrastro o quieres ser un padrastro verdaderamente padre, acepta tanto a la mujer o a la madre como a su hijo. ¿Qué fue lo que hizo José? Vamos a ver qué otra cosa hizo José.
Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Leamos. Después de que los sabios se fueron, el ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate y huye a Egipto con el bebé y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al bebé para matarlo. Entonces José se levantó y se fue con el bebé y la mamá a Egipto durante la noche. Se quedó allá hasta que Herodes murió. ¿Ven lo que hizo? Esto fue lo que hizo José. Se sacrificó. Él sacrificó su comodidad, su estabilidad económica, laboral, para proteger al hijo que no era suyo. Irse a Egipto representaba que José dejaría su taller de carpintería, dejaría trabajos pendientes, su reputación ya estaba en juego. Tendría que devolver dinero por trabajo que no terminó y se le adelantó. Tendría que haber también dejado toda su clientela e irse a un lugar donde no tenía clientes, donde no tenía familiares, donde ni siquiera posiblemente conocía el idioma. Comenzar de cero. ¿Pero por qué? Porque el hijastro, Jesús, estaba en peligro. Se sacrificó. Hay muchos padrastros hoy que son padrastros bien padres, que han aceptado tanto a la madre como a sus hijos y que también se están sacrificando por el hijo de otro que no es el suyo. Estás haciendo lo que hizo José. José es un gran héroe, no porque haya vencido a villanos, ni porque tenía superpoderes, sino porque tenía un supercorazón de papá de verdad. Sigamos adelante. Mateo 12:55. Es un versículo muy corto, pero encierra muchas verdades. Dice que no es acaso el hijo del carpintero. Esa palabra hijo del carpintero quiere decir que Jesús cumplió con la tradición de aquel entonces. La preparación académica y laboral de los hijos no se hacía a nivel de una escuela, de un instituto, una academia, una universidad, sino que cada padre enseñaba a su hijo su oficio. Si tú, por ejemplo, eras carnicero, tu hijo sería carnicero. Si tú eras barrendero, tu hijo entonces barrería. Si tú eras herrero, tu hijo entonces sería un herrero. Y si tú fueras yo no sé qué otra cosa, tu hijo sería también esa otra cosa. Y esta es la gran cosa que hizo José. La tercera gran cosa que hizo José. Lo educó. Le enseñó a ganarse su sustento dignamente. Eso no fue fácil. No sabemos si Jesús en verdad le gustaba la idea de ser carpintero. No sabemos si era bueno en el asunto. Lo que sí sabemos es que José se dedicó a enseñarle a él su profesión. Enseñar no es fácil, especialmente si el muchacho no es el tuyo. Pero José lo educó. Hasta aquí hemos visto, José aceptó a María y a Jesús. Por encima de que su reputación estaba entredicho, porque la gente sumaba y contaba y decía, este no es él, o no se parece nada a ti, ¿ah? ¿A quién se parece? Me acuerdo cuando mi hijo nació bien blanquito, con el cabello bien rizadito de puntas así, y yo lo miraba y la gente me preguntaba, ¿y cuál es el suyo? Ese cholito que está ahí, me miraban como diciendo, oiga, ¿estás seguro? Y yo me imagino que José se sentía así mal. Dice la tradición que decía por ahí que habían inventado un cuento que Jesús era hijo de un tal soldado llamado Pantera. Por eso en uno de los evangelios le tiran la indirecta diciendo, nosotros sabemos de quién somos hijos. Somos hijos de Abraham. O sea, nosotros sabemos quién es nuestro padre. Tú no sabes ni quién es tu papá. No inventes que eres hijo de Dios. Porque se rumoraba eso. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 48 al 51, para ver qué hizo José como padrastro que lo hizo ser un verdadero padre. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado, estábamos muy preocupados por ti». Pero Jesús le respondió, «¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre?». Ellos no entendieron lo que quiso decirles. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y les obedecía en todo. Es bien delicado lo que está pasando aquí. Jesús se ha perdido. Se quedó en el templo 3 días. Aquí hay muchas cosas que se revelan de Jesús. Lo primero que quiero que entiendan es que Jesús es un adolescente.
Y es un adolescente como todos los adolescentes son y eran y seguirán siendo. Imprudentes, desconsiderados, descuidados, sobreconfiados. Lo que pasa es que cuando ellos regresan de la fiesta que están celebrando, van en caravana y van varios familiares y la costumbre era que los niños se quedaban en la casa de tía Mercedes, luego otro día se iban y estaban en la caravana de la tía Trudis y los papás no se preocupaban, pero han pasado 3 días y el muchacho no se aparece ni a bañarse ni a pedir comida. Entonces algo está pasando y me llama la atención, dice que se asombraron al verlo. O sea, el último lugar donde lo buscaron fue en el templo. ¿Saben por qué? Porque Jesús, algunos piensan que como niño era como Superman de niño. ¿Se acuerdan de la cómica de Superman que se la pasaba recogiendo la mesa? No, Jesús era de lo todo normal. Totalmente normal. Era tan normal que la gente incluso cuestionaba cómo va a decir él que es el Hijo de Dios. Él no es el hijo del carpintero. No están aquí sus hermanas con nosotros y sus hermanos. No es el hijo de María. No es el hijo de José. Este tipo es normal. Y aquí Jesús está comportándose como un adolescente muy normal. Sé que algunos se van a sorprender de lo que pasó aquí. Observe usted la situación. Fue algo como esto. ¿Qué les pasa a ustedes, hombre? ¿Cuál es el alboroto? Yo estaba... ¿Ustedes no sabían que yo tenía que estar en los negocios de mi padre? Mirando a José. Y esta es la gran hazaña de José, que lo hace ser un padrastro verdaderamente padre. Fue tolerante y sabio al momento de disciplinar. Quizás en las áreas de mayor conflicto, en los hogares reconstruidos. Y cuando hablamos de hogares reconstruidos nos referimos a hogares donde 2 familias se mezclan de previos matrimonios, 2 personas divorciadas se casan. A veces uno tiene hijos, a veces otros no tienen, a veces los 2 tienen hijos y vienen entonces y comienzan a fusionarse esa familia. El aspecto disciplinario es uno de los más difíciles de manejar. Pero José lo maneja con mucha sabiduría y con mucha tolerancia. Él no se sintió ofendido ni aludido por la insolencia de Jesús. Es un adolescente, recuérdense. Tengan eso en mente. Él no está pecando, él se está comportando como se comportan los adolescentes, siendo imprudente. Él está descubriendo su verdadera identidad en este momento. Volvamos al pasaje un minutito para ver los detalles. Dejó que María tomara la iniciativa. María le reclamó. Ella fue la que confrontó a Jesús. A veces como padres o padrastros debemos dejar en algunas situaciones que mamá tome la iniciativa. María, ¿qué otra cosa hace? No solamente le reclama, dice, tu padre y yo te hemos buscado. Valida la posición de José. Al final, ¿qué hace Jesús? Miren lo que dice el final del versículo. Entonces Jesús volvió con sus padres. ¿Y qué hacía? Los obedecía en todo. Gracias a la intervención sabia de María y responsable también de María, pero también de la actitud madura y espiritual de José, al no ofenderse porque el muchacho está haciendo lo que es un muchacho adolescente. No lo devalúa. Tolerancia quiere decir que no lo menosprecia, que no le baja el valor, que no le baja la importancia. Y la sabiduría es que sabe qué él tiene que hacer, cuál es su rol. Basta que yo esté aquí. María le dio su lugar. Un consejo sabio que le doy a las madres con padrastros que tienen esposos que están criando a sus hijos que no son sus padres originales o biológicos. Dele siempre el lugar a ese hombre ante sus hijos. Eso fue lo que hizo María aquí. Y José lo manejó con mucha sabiduría. Vamos a ver entonces el resumen. José es un padrastro bien padre porque primero aceptó a la mujer, a la madre y a su hijo. No era suyo. Su reputación se puso en tela de duda. Algunos sacaban números, algunos miraban y hacían bocetos, no se parecen en nada. Algunos hacían su prueba de ADN extraoficial, mental. Este se ve que no es eso es un... Se sacrificó por él. ¿Quién sabe lo más grande que hizo José? Fue esto. Dejó su profesión, su estabilidad económica y se la fue, como decimos por acá, se la fue a rifar a un país donde él no tenía conexiones, donde no tenía una sucursal de su negocio, posiblemente no tenía ni familiares.
Lo otro que hizo fue que se tomó el tiempo de educarle, de forjar en él el carácter y enseñarle a ganarse honestamente la vida. Le dio educación, le dio la habilidad de sustentarse económicamente de una manera digna. Pero sobre todo también supo cómo ayudar a este muchacho a convertirse en un hombre responsable, disciplinándole y corrigiéndole de la manera sabia, apoyándose en María y ella levantando el liderato o el liderazgo de José como padrastro, como la cabeza de la casa. Y Jesús recibió lo que necesitaba, dirección, para cuando llegó a ser hombre, entonces estuviese listo para hacer la perfecta y agradable voluntad de Dios. Yo quiero dar gracias a Dios por todos esos hombres que, sin ser los padres biológicos de algunos muchachos, ellos han decidido ocupar un rol que no es fácil, que muchos no agradecen. Hay hijos, hay hijastros que son ingratos y que lo primero que tiran en cara es: tú no eres mi papá. Pero eso es parte también de la necedad que hay en el corazón del muchacho. Y tienes que ser sabio como José y ignorar eso, tolerarlo y seguir adelante, educando, sacrificando y aceptando a ese muchacho que, sin ser tuyo, es de Dios. ¿Cómo logró José ser un padrastro verdaderamente padre? ¿Y cómo tú puedes lograrlo también? La clave está en estos dos pasajes. ¿Se acuerdan que él iba a dejar a María y se durmió y un ángel vino en sueño y le habló y le dijo: oye, ella no pecó contra ti, ya no te ha traicionado, no es una cualquiera, no tienes que dejarla, todo lo contrario, Dios quiere que te quedes con ella y te conviertas en el padrastro de su hijo. Miren lo que hizo José. Dice: hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Número 1, la primera clave es escuchar lo que Dios te dice con respecto a ese muchacho que estás criando, al hijo de esa mujer que tú amas. Posiblemente este muchacho, en mi experiencia, los niños que vienen de hogares donde ha habido divorcios o separaciones o una relación disfuncional entre sus padres, vienen altamente conflictados, vienen con muchas heridas y las reflejan a través de una mala conducta. Pero no quiere decir que sean malos, quiere decir que están heridos y que están faltos de alguien que ocupe ese espacio como padrastro en su corazón, como papá. Yo me acuerdo cuando estaba niño, yo crecí sin un padrastro. Recuerden que les dije que mi madre decidió no tener un esposo para no ponerle un padrastro a sus 5 hijos, lo cual yo admiro y de verdad estoy profundamente agradecido con mi madre. Espero cuando la vea en el cielo darle un fuerte abrazo y decirle: gracias, vieja. Pero llegó en 4º grado un maestro, el maestro Hernán Walter, no sé si, o Walker, no creo que. Ese maestro me inspiró. Yo era un niño malcriado, mal portado en el salón, no copiaba, no me portaba bien. Me acuerdo que en 3º grado me la pasé todo el año tocando tambor con las bancas de la iglesia y cantando toda clase de canciones con un compañero que omitiré su nombre por si acaso está viendo. Pero yo era ese estudiante que no servía, que las maestras pasaban de grado para no tenerlo el próximo año en su salón. También recuerdo al maestro Vidal, mi maestro de 6º grado, que me enseñó a limpiar zapatos, que me enseñó también a la importancia de andar siempre pulcro, que nos enseñó un poquito de agricultura, que nos habló de la vida. No era un hombre perfecto, pero fue una inspiración. Esas figuras paternas, cómo alimentaron mi alma. Cuando llegué al Evangelio, debo mencionarlo, un papá como Chico Gómez, que tomaba tiempo conmigo, y mi mentor, el hermano David Spencer, que fue un padre de verdad para mí. Sí, tuve hermanos fuertes que me querían, pero eran mis hermanos. Pero estos hombres influyeron sobre mí y me hicieron ser lo que hoy soy. Mi madre jugó un papel importante, pero estos son los hombres que jugaron un papel importantísimo en mi vida, al igual que mi hermano Rafael Copin, que en paz descanse. Pero era mi hermano. Estoy hablando de las figuras paternas. Y si tú eres esa figura en el hogar, eres el padrastro, de seguro estás luchando contra muchas situaciones disfuncionales con ese muchacho. Pero tenle paciencia, tenle tolerancia y sé sabio en su disciplina. Enséñale con tu ejemplo a ser un hombre de bien. Acéptalo a él con todos sus defectos y sus errores, así como el Señor te acepta a ti.
Corrígele con amor, como se le corrigió a Jesús. Y la otra cosa que hizo José, que es lo mismo que hizo en el primer versículo que vimos, dice, el ángel se le apareció después también en otro sueño y le dijo, José, levántate y vete a Egipto porque al niño lo quieren matar. Y miren lo que hizo José. Entonces José se levantó y se fue con el bebé y la mamá a Egipto durante la noche. Y allí se quedó por años hasta que murió Herodes. Haz lo que Dios te dice que debes hacer. Escucha la voz de Dios y déjate guiar por el Espíritu Santo. Porque lo que estás haciendo va a tener un impacto positivo. No imagino a Jesús siendo el Mesías, cumpliendo su misión sin José. Es un hombre que casi no se menciona. La labor de los padrastros muchas veces pasa casi desapercibida. Hoy he querido exaltar esta figura, este modelo de paternidad que en nuestro país abunda y que en nuestra iglesia no hacen falta. Tenemos algunos, pudiese mencionarlos por nombre. Les admiro y quiero animarles a que sean padrastros bien padres. Que el Señor les bendiga ricamente a todos. Gócense en este día del Padre. Sean los padres que Dios quiere que usted sea. Es posible que tú nunca tuviste el padre que tú necesitabas, pero tú sí puedes ser el padre que tus hijos o tus hijastros necesitan. Déjate usar por Dios. Bendiciones.